Sin embargo, algo inesperado ocurrió en el castillo de Cheongju a principios de diciembre. Una pequeña guarnición de 200 hombres, equipada con nuevas armas de fuego, logró repeler un ataque mongol de 3 días. Los mongoles sufrieron aproximadamente 60 bajas. Esto podría no parecer mucho, hasta que se dieron cuenta de que las fuerzas mongolas rara vez sufrían pérdidas significativas en un asedio, ya que solían tener una superioridad numérica abrumadora. Los defensores crearon explosiones y llamas a lo largo de las murallas con tubos incendiarios. Esta situación aterrorizó a los caballos mongoles y causó confusión en sus formaciones de ataque. Los arqueros coreanos infligieron bajas a los desmoralizados atacantes. Los mongoles finalmente se retiraron en busca de objetivos más fáciles, dejando Cheongju intacto. Esta pequeña victoria demostró la eficacia de las nuevas armas. La noticia se extendió rápidamente por las redes de defensa coreanas. Hacia finales de 1905, diciembre de 1231, la principal fuerza mongola, al mando del general Sartak, se dividió en 3 columnas para conquistar más territorios simultáneamente. La columna más grande, compuesta por aproximadamente 20.000 jinetes, infantería de apoyo y expertos en asedio, se acercó al castillo de Gwiju el 27 de diciembre. El comandante Pak Seo observaba desde las murallas a las fuerzas mongolas estacionadas en el valle. Miles de caballos formaban un mar de movimiento que parecía imposible de detener. Los exploradores mongoles se acercaron al castillo con banderas de tregua y exigieron la rendición inmediata. Prometieron paso seguro para los civiles y trato honorable para los soldados. Según las crónicas coreanas, la respuesta de Pak Seo fue simple. Nuestro rey no nos ordenó rendirnos. Si puedes, ven y toma estas murallas. Los mongoles le dieron hasta el atardecer para pensarlo. Cuando no ondearon banderas blancas desde las murallas de Gwiju al atardecer, los mongoles comenzaron a prepararse para el ataque. Construyeron escaleras de asedio, formaron equipos de ataque y colocaron arqueros en terrenos elevados cercanos para proporcionar fuego de cobertura. Se movieron con la eficiencia de un ejército que había librado cientos de asedios con éxito. Esperaban abrir una brecha en las murallas en un máximo de 2 o 3 días. No sabían que estaban a punto de encontrarse con algo que los detendría. El ataque mongol comenzó al amanecer del 28 de diciembre con una lluvia de flechas diseñada para despejar a los defensores de las murallas. Mientras aproximadamente 2.000 arqueros mongoles disparaban tiros coordinados, los equipos de asalto avanzaban con escaleras y equipo de escalada. Esta era la doctrina de asedio mongola. El objetivo era reprimir a los defensores, escalar rápidamente las murallas desde múltiples puntos y abrumar a la guarnición antes de que pudieran organizar una resistencia efectiva. Los defensores coreanos se agazaparon tras parapetos de piedra mientras las flechas impactaban en las murallas y silbaban sobre sus cabezas. Entonces, el comandante Pak dio a sus hombres la orden que habían estado preparando durante semanas: armas de fuego contra las murallas. 40 soldados con tubos incendiarios de bronce estaban apostados en puntos clave a lo largo de la línea defensiva. Estas armas eran inicialmente cilindros de bronce llenos de pólvora, de unos 60 centímetros de largo según estándares posteriores, y cargados con balas de cañón o proyectiles más pequeños. Tenían un alcance aproximado de 45 a 64 metros y eran bastante imprecisos. Sin embargo, cuando tus objetivos eran grandes grupos de guerreros reunidos para un ataque, la precisión no era importante. Cuando la primera oleada de soldados mongoles llegó a la base de las murallas con sus escaleras, los defensores coreanos dispararon sus armas de fuego. Era algo nunca visto durante las décadas de conquistas mongolas. Los tubos de fuego producían grandes ráfagas de llamas y humo que salían de las murallas. Estas iban acompañadas de sonidos parecidos a truenos.
Las balas desgarraban las armaduras de cuero y la carne. Pero lo más importante es que las explosiones y las llamas sembraron el caos entre los caballos mongoles. Caballos entrenados para mantener la calma en el fragor de la batalla se encabritaron repentinamente. Presas del pánico ante los sonidos explosivos y el fuego que nunca antes habían visto. Las formaciones de ataque se sumieron en el caos, mientras los guerreros intentaban controlar a sus aterrorizados caballos. Sin embargo, los mongoles en las murallas vivían una pesadilla distinta. Los defensores coreanos lanzaron bombas de cerámica llenas de pólvora y metralla desde las murallas. Estas explotaron entre la multitud, causando bajas y aumentando el pánico. Los arqueros tradicionales coreanos organizaron un ataque. Sus formaciones se dispersaron y sufrieron terribles pérdidas, encontrando objetivos confusos. El primer ataque mongol duró menos de 20 minutos. Los comandantes ordenaron la retirada para reagruparse. Dejaron atrás aproximadamente 140 guerreros muertos o gravemente heridos. Para un ejército mongol acostumbrado a perder quizás 10 o 20 hombres en un asedio completo, esto fue impactante. El general Sartak asumió que el primer ataque simplemente estuvo mal coordinado. Reorganizaron sus fuerzas y lanzaron un segundo ataque 3 horas después. Esta vez, atacó desde varios frentes simultáneamente para distraer a los defensores. También ordenó a sus soldados que se dispersaran más y avanzaran en formaciones más flexibles. De esta forma, buscaba minimizar las pérdidas causadas por las armas utilizadas por los coreanos. Sin embargo, el comandante Pak estaba preparado precisamente para esta adaptación. La munición para armas de fuego era limitada. Probablemente fue suficiente para 6 u 8 ataques importantes antes de que se agotaran. Por eso Pak las usó con moderación en el segundo ataque. Recurrió más a las flechas tradicionales y a las piedras arrojadizas para reservar sus armas de pólvora para momentos críticos. Las armas de fuego estallaron de nuevo cuando los equipos de asalto mongoles colocaron con éxito escaleras contra las murallas y los guerreros comenzaron a subir. Disparar un tubo de bronce directamente contra una escalera mató o hirió a todos los que subían. Al mismo tiempo, la fuerza del impacto la alejaba de la muralla. Se utilizaron bombas de pólvora de cerámica para atacar a grupos de guerreros que cruzaban las murallas en 3 puntos diferentes. El segundo ataque duró más. Un brutal combate cuerpo a cuerpo que duró casi 1 hora tuvo lugar a lo largo de las murallas del castillo. Sin embargo, los mongoles finalmente no pudieron mantener su posición. Se retiraron, perdiendo aproximadamente 200 hombres y varios comandantes menores. Sartak se enfrentaba ahora a una verdad incómoda. Una fuerza de 20.000 personas estaba siendo detenida por 300 defensores que usaban armas que no entendían. Durante los siguientes 6 días, los mongoles lanzaron 8 ataques más contundentes contra la fortaleza de Giju. Cada uno fracasó, con pérdidas cada vez mayores. Intentaron ataques nocturnos. Sin embargo, las armas de fuego eran aún más efectivas psicológicamente en la oscuridad. Creaban explosiones de luz y sonido que arruinaban la visión nocturna y sembraban el pánico. Intentaron construir torres de asedio. Sin embargo, los defensores coreanos usaron flechas incendiarias para quemarlas antes de que llegaran a las murallas. Intentaron cavar un túnel bajo las murallas. No obstante, la ubicación del castillo en la ladera y el terreno rocoso dificultaban enormemente las operaciones de minería. Para el 3 de enero de 1232, las bajas mongolas habían alcanzado aproximadamente 800 hombres muertos o gravemente heridos. Esta fue una tasa de pérdidas casi increíble para los defensores, que eran superados en número por una fuerza de 60-1. La moral entre las tropas mongolas comenzó a decaer. Conquistaron imperios,
Eran guerreros que nunca se habían encontrado con una fortaleza que no pudieran capturar. Ahora morían en oleadas contra un castillo insignificante defendido por una pequeña guarnición. Peor aún, el invierno se agudizaba. Las líneas de suministro mongolas, que se extendían hasta el río Yalu, se volvieron vulnerables a las incursiones de la guerrilla coreana. Alentadas por las noticias del éxito de la defensa de Guizhou, pequeñas unidades de caballería coreana comenzaron a atacar los convoyes de suministro y la caballería mensajera mongola. Los invasores se encontraban en las profundidades del territorio enemigo, con su fuerza principal atascada frente a una fortaleza impenetrable. El general Sartak se enfrentaba a una decisión de mando que afectaría toda la campaña. Podría mantener el asedio durante semanas o meses, reducir paulatinamente su ejército y mantener ocupados a los 20.000 soldados necesarios para operaciones en otros lugares. Solo podía intentar un último asalto importante, arriesgándose a perder 2 o 3.000 hombres, solo para capturar el castillo con una fuerza abrumadora. O podría haberse retirado de Guizhou y rodear el castillo, dejando atrás un castillo enemigo. Así, podría permitir que sus fuerzas móviles continuaran su campaña. El 4 de enero facilitó la decisión del comandante Pak Sartak. Los defensores coreanos lanzaron un contraataque sorpresa. 100 soldados fueron enviados a través de una puerta secreta al amanecer para atacar los campamentos de asedio mongoles. La incursión fue cuidadosamente planeada para causar la máxima confusión. Apuntaron sus sombreros a los caballos, prendieron fuego al equipo de asedio y mataron a aproximadamente 60 mongoles. Luego se retiraron al castillo con pérdidas mínimas. ¿Cómo pudieron 300 defensores coreanos, armados con armas de fuego primitivas, detener a 20.000 jinetes mongoles curtidos en la batalla? Estos jinetes ya habían conquistado la mitad de Asia. En el invierno de 1231, una fortaleza en el terreno montañoso del norte de Goryeo, donde la mayoría de los estrategas militares se habrían rendido sin luchar, se convirtió en el escenario de una de las victorias defensivas más impactantes de la historia de la guerra medieval. El imperio mongol, recién salido de campañas devastadoras que habían aniquilado civilizaciones enteras, comenzó repentinamente a desangrarse contra muros de piedra, contra una fuerza que los superaba en número por 70-1. ¿Qué hizo a este pequeño grupo de guerreros coreanos tan letal? ¿Qué arma secreta poseían para detener a un ejército que había aplastado a las mayores potencias militares de la época? Respuesta: no solo salvará a Goryeo de una destrucción repentina. Al mismo tiempo, también ofrecerá una tecnología revolucionaria que transformará la guerra mundial. Para comprender la magnitud de lo ocurrido en el castillo de Guizhou, es necesario comprender lo aterrador que se había vuelto el ejército mongol para el año 1231. Bajo el gobierno de Genghis Khan y su sucesor, Ögedei Khan, los mongoles crearon la máquina de matar más eficaz que el mundo medieval haya visto jamás. Entre 1206 y 1227 conquistaron el imperio Corasmio. Este imperio se extendía desde el actual Irán hasta Uzbekistán. En este proceso, asesinaron a aproximadamente 1,5 millones de personas. Solo la ciudad de Nishapur vio a sus aproximadamente 1,75 millones de habitantes masacrados por los mongoles, que vengaban la muerte del yerno de Genghis Khan. En China, los mongoles habían estado destruyendo sistemáticamente la dinastía Jin desde 1211. Se estima que las bajas en guerras que duraron 2 décadas ascendieron a millones. No se trataba solo de guerras, sino también de exterminios. Cuando los mongoles conquistaron la próspera ciudad comercial de Urgench en 1221. Desviaron un río entero para inundar las ruinas tras matar a todos sus habitantes. Las ventajas militares parecían insuperables. El guerrero mongol llevaba hasta 5 caballos. Esto también les permitía recorrer más de 160 kilómetros al día cuando era necesario. Los arcos compuestos podían perforar armaduras a una distancia de 2 metros. La guerra psicológica era terrorismo calculado.
donaba una ciudad para difundir historias de compasión. Luego, destruían por completo la siguiente para sembrar el miedo. Los refugiados que huían de las ciudades destruidas inundaban los reinos vecinos con historias aterradoras. Esta situación provocaría rendiciones incluso antes de la llegada de los mongoles. En contraste, Goryeo, Corea, era un reino en serios problemas. Desde la caída del Imperio Kitán ante las fuerzas mongolas en la década de 1120, Goryeo había perdido su zona de contención contra las amenazas del norte. El reino lidiaba con conflictos políticos internos entre familias aristocráticas. Su ejército, tras una década de relativa paz, se había vuelto complaciente. Si bien las fuerzas coreanas aún dependían en gran medida de las tácticas tradicionales de infantería, las estepas del norte habían evolucionado hacia una guerra dominada por la caballería. El ejército de Goryeo pudo haber contado con 40.000 soldados en todo el reino. Sin embargo, la mayoría se encontraban dispersos en servicio de guarnición en cientos de lugares diferentes. Los comandantes coreanos habían escuchado informes aterradores sobre las tácticas mongolas provenientes de China. Sin embargo, oír hablar de un enemigo es una experiencia completamente diferente a enfrentarse a él. El terreno montañoso y el disperso sistema de castillos de la península de Corea la habían protegido de anteriores invasiones del norte. Pero ¿bastaría la geografía por sí sola contra un enemigo que había conquistado desde el Océano Pacífico hasta Europa del Este? En el otoño de 1231, todo cambió a un ritmo vertiginoso. Ogedei Khan envió una gran fuerza de invasión bajo el mando de Sartak, un general experimentado que había participado en la destrucción de la dinastía Jin. Los mongoles cruzaron el río Yalu en octubre con aproximadamente 30.000 jinetes. Sin embargo, los registros coreanos sugieren que la fuerza podría haber sido aún mayor. Los objetivos declarados eran castigar a Goryeo por brindar refugio a los rebeldes Kitán y recaudar tributos. Sin embargo, sus verdaderas intenciones probablemente eran la conquista total y unirse al creciente imperio. Uju, la primera fortaleza coreana que encontraron, cayó durante el día. El comandante de la guarnición, Park Seo, intentó establecer una línea defensiva con aproximadamente 800 hombres. Sin embargo, los mongoles simplemente sortearon las murallas principales, se adentraron en secciones débilmente defendidas por la noche y abrumaron a los defensores. En la masacre subsiguiente, murieron aproximadamente 600 soldados coreanos. Los mongoles avanzaron entonces hacia el sur, hacia la capital, Kaesong, a una velocidad aterradora. En la batalla de Kusong, a principios de noviembre, una fuerza de refuerzo coreana de 3.000 hombres al mando del general Kim Jung-ho intentó detener el avance mongol en terreno abierto. Fue un terrible error. Los mongoles fingieron retirarse. Él atrajo a la caballería coreana a una persecución. Luego, rodeándolos, los destruyeron con flechas y atacaron, atravesando la formación dispersa. Kim Jung-ho sobrevivió con menos de 400 hombres. El camino hacia el corazón de Corea parecía completamente despejado. Sin embargo, la corte de Goryeo, bajo el mando del rey Gojong, se negó a derrumbarse. Poseían algo que no existía en las dinastías Khorasmia o Shin. Habían presenciado la caída de estos imperios y aprendido de sus errores. El rey Gojong ordenó de inmediato a la corte real que se retirara estratégicamente a la isla de Gangwa. Este era un lugar al que la caballería mongol no podía llegar fácilmente debido a su limitada capacidad naval. Esta sería una brillante estrategia a largo plazo. Sin embargo, no benefició a la población ni a los castillos que permanecían en tierra firme. El rey envió órdenes urgentes a los comandantes regionales. Les indicó que evitaran la batalla abierta, se retiraran a posiciones fortificadas y priorizaran la supervivencia sobre la victoria. Más importante aún, activó un sistema de armas que se había desarrollado durante 10 años, pero que nunca se había probado en guerras importantes. Los ingenieros coreanos han estado experimentando con la tecnología de la pólvora obtenida mediante el comercio con la última dinastía de China desde finales del siglo XII. Mientras que los chinos usaban la pólvora principalmente para fuegos artificiales y bombas primitivas, los metalúrgicos coreanos introdujeron una innovación significativa. Crearon tubos de bronce que podían canalizar direccionalmente la fuerza explosiva.
En esencia, inventaron las primeras armas de fuego auténticas del mundo, llamadas chontong o tubos de fuego. Estas armas eran raras, difíciles de producir, y muchos generales coreanos desconfiaban de ellas. Sin embargo, los tiempos desesperados exigen medidas experimentales y serias. El plan de defensa se centró en el sistema de castillos de Goryeo. De especial importancia eran los castillos en terreno montañoso, donde se neutralizarían las ventajas de la caballería mongol. Los comandantes de los castillos recibieron estas nuevas armas de fuego junto con el equipo tradicional. El comandante de la fortaleza de Gwiju, al noroeste, era un oficial diferente del que murió a manos de Pak Seo en Gwiju. Estaba equipada con aproximadamente 50 tubos de fuego de bronce y varios cientos de libras de pólvora, balas de plomo y flechas explosivas. Gwiju no era un castillo enorme, para los estándares medievales. Las murallas medían aproximadamente 7,6 metros de altura y abarcaban un área de aproximadamente 2,4 hectáreas. La guarnición estaba compuesta por solo 300 soldados regulares. Esto se sumaba a aproximadamente 200 milicianos civiles que habían huido de las aldeas circundantes. Sin embargo, Gwiju contaba con ventajas significativas. Estaba ubicada en una empinada ladera con acantilados a ambos lados. Dentro de sus murallas había una fuente de agua fiable. También controlaba un paso de montaña clave que conducía a las provincias del sur. Si los mongoles querían asegurar sus líneas de suministro y evitar los contraataques coreanos desde las montañas, debían capturar Gwiju. El comandante Pak lo comprendió perfectamente. Se preparó para un asedio de 3 semanas, al que, según la lógica militar, era imposible sobrevivir. Los mongoles pusieron a prueba las defensas coreanas en noviembre y diciembre de 1231 con resultados dispares. El castillo de Hamju, con una guarnición de 400 hombres, resistió durante 11 días hasta que les cortaron el suministro de agua. Entonces se rindió. Sorprendentemente, los mongoles acataron las condiciones de la rendición y permitieron que la mayoría de los defensores sobrevivieran. Probablemente esperaban que este acto de misericordia animara rápidamente a otras fortalezas a rendirse. Sin embargo, Anju también se negó a rendirse al comandante del castillo. Los mongoles pasaron 18 días intentando derribar las murallas con equipo de asedio y flechas incendiarias. Cuando finalmente abrieron la defensa, mataron a todos los defensores y esclavizaron a la población civil, unas 2.000 personas. El mensaje era claro: rendirse y vivir. Resistir y afrontar la aniquilación. Esto no fue solo un ataque militar, también fue un golpe psicológico. Los defensores del castillo estaban tan seguros que lanzaron operaciones ofensivas mientras estaban asediados. El general Sartaq, con la practicidad y la experiencia suficientes para saber que su posición era indefendible, tomó su decisión. El 5 de enero de 1232, el ejército mongol se retiró del castillo de Gwiju, tras un asedio fallido de 9 días. Dejaron atrás aproximadamente 900 muertos, equipo de asedio quemado y algo que el ejército mongol rara vez experimentó. Fue el amargo sabor de la derrota total contra una fuerza más débil que ellos. Sin embargo, si crees que la historia terminó con una sola defensa exitosa, no has prestado atención a cómo funcionaron realmente las campañas mongolas. La retirada de Gwiju no fue una rendición, fue un redespliegue estratégico. Las fuerzas de Sartaq avanzaron hacia el sur y el este. Evitaron las fortalezas fuertemente defendidas y, en cambio, atacaron pueblos y zonas agrícolas. Durante los 3 meses siguientes, las tropas mongolas devastaron la campiña coreana. Destruyeron las cosechas, quemaron las aldeas y esclavizaron a miles de civiles. No pudieron capturar los grandes castillos. Sin embargo, lograron que la resistencia tuviera un coste insoportable para la población civil. El 12 de marzo de 1232, una fuerza mongol independiente al mando del general Salitai sitió Namgong, la actual Seúl, con aproximadamente 15.000 soldados. La ciudad resistió durante 37 días. Luego, al quedarse sin víveres, negociaron los términos de la rendición. Los mongoles, intentando demostrar que podían lograr victorias,
fueron menos misericordiosos en este caso. Perdonaron a la mayoría de los civiles. Sin embargo, como castigo por la prolongada resistencia, ejecutaron a toda la guarnición, compuesta por aproximadamente 1000 personas. Esta brutalidad fue calculada. Demostrar la inutilidad de una rendición definitiva conduciría a una rendición más rápida de los castillos. La defensa de Guizhou había ganado tiempo valioso y demostrado que era posible detener a los mongoles. Sin embargo, no puso fin a la ocupación. El rey Gojong, que se encontraba a salvo en la isla de Ganghwa, amplió la producción de armas de fuego, que había demostrado su eficacia mientras mantenía negociaciones diplomáticas. A lo largo de 1232, los fundidores coreanos trabajaron para producir cientos de tubos de fuego de bronce adicionales. Las armas se distribuyeron a las guarniciones de los castillos de todo el reino, junto con expertos entrenados. En 1235, los mongoles lanzaron una segunda gran invasión con fuerzas aún mayores, quizás 40.000 hombres. Sin embargo, se encontraron bloqueados de nuevo por el sistema de defensa del castillo, reforzado con armas de pólvora. El 12 de septiembre de 1235, una guarnición coreana de 600 hombres, durante el asedio de Chungju, resistió durante 43 días contra una fuerza mongola de 12,000 hombres. Sufrieron más de 1000 bajas con armas de fuego y técnicas defensivas tradicionales. Los mongoles finalmente se retiraron sin tomar el castillo. Esta situación se repitió en todo el reino. Las fuerzas mongolas podían dominar terreno abierto y devastar zonas rurales. Sin embargo, no pudieron capturar los castillos fortificados que controlaban ubicaciones estratégicas. La lucha entre Goryeo y el Imperio mongol duró aproximadamente 30 años. Hubo 6 importantes invasiones mongolas que intentaron someter a Corea. El punto de inflexión de la guerra no llegó con una victoria militar, sino con la determinación inquebrantable de ambos bandos. Para 1259, tras décadas de devastadoras incursiones que mataron a cientos de miles de civiles coreanos y destruyeron gran parte de la base agrícola del reino, Goryeo finalmente aceptó una relación tributaria con la dinastía mongol Yuan. Sin embargo, esta no fue una conquista incondicional, como las que los mongoles habían logrado en otros lugares. Goryeo mantuvo su propio gobierno, dinastía real, cultura y ejército. El reino había frenado eficazmente la maquinaria bélica mongola con una estrategia defensiva posibilitada por las armas de fuego. La captura de las fortalezas coreanas resultó tan difícil que los mongoles finalmente decidieron que convertir Goryeo en un estado semiautónomo era preferible a las cuantiosas pérdidas que requeriría una subyugación completa. El coste total de las invasiones mongolas fue asombroso. Los registros coreanos muestran que hubo aproximadamente 208.000 bajas militares en ambos bandos a lo largo de 30 años. Las muertes de civiles por incursiones, hambruna y enfermedades podían alcanzar millones. La importancia tecnológica de lo ocurrido en Guizhou, DM y otras defensas de castillos coreanos en 1231 y 1232 es innegable. Este fue el primer uso exhaustivo de armas de fuego reales en la guerra. Esto ocurrió casi un año antes del desarrollo de armas europeas. Los tubos de fuego coreanos fueron el antecesor directo de todos los desarrollos posteriores en armas de fuego. Cuando los mongoles finalmente capturaron la tecnología de la fortaleza de Gor mediante la integración diplomática, adquirieron conocimientos sobre armas de pólvora que difundirían por todo su imperio. Ingenieros chinos, persas y finalmente europeos aprovecharían las innovaciones desarrolladas por los metalúrgicos coreanos. En la década de 1260, las fuerzas mongolas la utilizaron al principio de sus campañas en Oriente Medio y China. Esto se derivó directamente de la tecnología que los decepcionó en Corea.
el impacto se extendió mucho más allá de la tecnología militar. La defensa de Gobi-Sihu demostró que fuerzas más pequeñas y tecnológicamente avanzadas podían derrotar a ejércitos más grandes mediante la innovación y la estrategia defensiva adecuada. Proporcionó un plan de defensa del castillo que sería estudiado por los teóricos militares durante siglos. Piense en lo que se perdería si esos 300 defensores en Guizhou se rindieran o fueran aplastados en el primer ataque. Sin la exitosa demostración de la eficacia de las armas de fuego, los comandantes coreanos podrían no haber tenido el coraje de continuar resistiendo la invasión mongola. El sistema de fuertes se derrumbó, lo que podría haber llevado a los mongoles a conquistar rápidamente toda la península a principios de 1232. Se han logrado avances significativos en la tecnología de la imprenta, la cerámica celadón, el arte budista y las innovaciones arquitectónicas. La cultura única de los Goron probablemente se habría incorporado al imperio mongol y se habría alterado significativamente o incluso desaparecido. Si los ingenieros coreanos no se hubieran visto obligados a perfeccionar sus diseños bajo la presión de las invasiones mongolas, el desarrollo tecnológico de las primeras armas de fuego podría haberse retrasado décadas o incluso siglos. Menochosin, cambio, el comandante Pak Seo y la pequeña fuerza defensiva resistieron esas murallas durante 9 días cruciales. Causaron aproximadamente 900 bajas a un ejército que había conquistado la mitad de Eurasia. Demostraron que los mongoles no eran invencibles. Demostraron que cuando la valentía se combina con la innovación, se pueden superar desafíos aparentemente imposibles. La batalla del castillo de Gifu se erige como una de las victorias defensivas más notables de la historia. Esta victoria no se debió a las tierras liberadas ni a un imperio derrotado, sino a lo que representaba: la resistencia y la creatividad humanas bajo una amenaza existencial. Había 300 guerreros coreanos armados con armas experimentales, que la mayoría de los expertos militares consideraban poco fiables. Se enfrentaron a 20.000 jinetes mongoles, que habían devastado civilizaciones desde Pekín hasta Bagdad. No solo sobrevivieron, infligieron pérdidas tan devastadoras que uno de los comandantes militares más exitosos de la historia se vio obligado a retirarse derrotado. No fue suerte ni intervención divina. Fue el encuentro de la preparación y la oportunidad. Fue la innovación frente a la desesperación y el coraje que se negaba a aceptar la derrota. Aunque Berstan Mietze les dijo que la rendición racional era la única opción, se negaron. El arma secreta no eran solo los tubos de fuego, era su determinación de usarlos con eficacia. Aprendiendo de cada ataque, adaptándose y resistiendo incluso cuando la esperanza estaba completamente perdida. Suscríbete a Relic and Record para no perderte las próximas batallas que forjaron el mundo. Y cuéntame en los comentarios, ¿fue la victoria en el río Bachang más sobre estrategia, suerte o inteligencia superior sobre las fuerzas del enemigo? Gracias por ser parte de Reliquia y Record. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.